El fentanilo es un potente analgésico de los tipos de opioides, es sintético y se utiliza para el alivio del dolor intenso, como aquel que está asociado en la realización de procedimientos mayores como cirugías, lesiones graves o también para el tratamiento del dolor crónico en pacientes que no responden a otro tipo de medicamentos. Este medicamento lo que hace es que actúa a nivel del sistema nervioso central, específicamente en los receptores de los opioides, y lo que hace es que modula esta percepción del dolor. Es importante mencionar que el fentanilo es muchísimo más potente que otros opioides como la morfina o la oxicodona. Debido a esta gran potencia que tiene, debe ser prescrito con mucha precaución y se utiliza solo en aquellas situaciones específicas donde debe hacerse un control estricto y muy preciso del dolor. Además de que el fentanilo tiene un uso médico legítimo, también en muchos casos se ha empezado a asociar con adicciones y con abuso. Y esto, por supuesto, es objeto de preocupación con lo denominado crisis de los opioides, puesto que su mal uso o abuso puede tener unas consecuencias muy graves, incluidos los procesos de la sobredosis. Por lo tanto, es importante que su prescripción y su uso estén totalmente regulados y controlados por las autoridades sanitarias. El fentanilo representa varios riesgos cuando no se usa de manera adecuada. Entonces, puede tener un efecto importante ocasionando una depresión respiratoria, y esto va a incluir que el paciente pueda tener unas dificultades muy marcadas para respirar y que pueda tener incluso paradas respiratorias. Al igual que otros opioides, tiene el potencial de causar tanto dependencia como adicciones. De hecho, las personas que lo utilizan de manera prolongada o en dosis totalmente inadecuadas pueden llegar a desarrollar tolerancia y, por supuesto, experimentar síntomas de abstinencia si intentan dejar de utilizarlo. A veces lo utilizan de manera recreativa, lo cual no es correcto porque no es un medicamento recreativo, no es un medicamento que se debe utilizar de manera regular, y esto sin duda ocasiona que los pacientes puedan empezar a presentar riesgo de sobredosis y, por supuesto, experimentar unos efectos secundarios adversos. Existe también el riesgo de que padezcan intoxicaciones accidentales, especialmente cuando el uso del fentanilo se encuentra en formulaciones que no son controladas o cuando incluso lo están mezclando con otro tipo de sustancias. La combinación de fentanilo con otras sustancias también depresores del sistema nervioso central, como son el alcohol y algunas benzodiazepinas, incrementa el riesgo de que el paciente pueda desarrollar o experimentar esta llamada parada respiratoria. Las personas que han desarrollado dependencia al fentanilo pueden tener grandes dificultades para dejar de utilizarlo, por eso pueden experimentar los denominados síntomas de abstinencia. Es crucial que este fentanilo solo se utilice bajo la supervisión de profesionales de la salud y de acuerdo a pautas médicas que sean totalmente establecidas, pero que además tengan los requerimientos. También se hace muy importante que como profesionales podamos conocer cuál es todo ese conjunto de medicamentos que tú estás tomando o qué otro tipo de sustancia estás consumiendo para evaluar si existe el riesgo de que se ocasionen unas interacciones perjudiciales. La educación sobre el uso de los opioides y sobre todo la conciencia sobre los riesgos asociados tiene que ser un pilar fundamental dentro del tratamiento de estos pacientes. Recordemos entonces que en la actualidad el fentanilo se ha convertido, o la adicción al fentanilo se está convirtiendo en un problema bastante grave, de una magnitud desbordada. Sin duda alguna es un problema de salud pública a nivel mundial y, por supuesto, esto genera que los pacientes estén desarrollando adicciones, tolerancias y además de eso unas dependencias físicas y emocionales o psicológicas. Entonces, con el tiempo el cuerpo puede empezar a volverse bastante tolerante al fentanilo, es decir, que en muchas ocasiones el paciente tiene que empezar a consumir dosis cada vez mayores tratando de buscar y mantener el mismo efecto analgésico que
que en un primer momento tenía. Por supuesto, cuando se hace una exposición continua al fentanilo, puede aparecer también la dependencia física. Entonces se convierte en un círculo vicioso que está dado por la adicción al fentanilo, el deseo que tiene el paciente de dejarlo de consumir, aparecen los síntomas de abstinencia muy marcados, y entonces lo que hace el paciente es volver a consumir para remitir y controlar esos síntomas. Además de la dependencia física, por supuesto, hay una dependencia psicológica muy marcada, porque el paciente, cuando está tratando de dejarlo, experimenta este deseo intenso y compulsivo de la droga, debido pues a los efectos que tiene a nivel del estado emocional y el bienestar físico también. Cuando la persona intenta dejarlo, se produce el denominado síndrome de abstinencia, que era el que yo les mencionaba ahorita, y esto ofrece un abanico de síntomas bien marcados que pueden ir desde la ansiedad, el insomnio o esta incapacidad para poder dormir o para poder mantenerse dormido, sudoración profusa excesiva, puede experimentar unos temblores muy marcados en miembros superiores o en miembros inferiores predominantemente, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, y también puede experimentar unos dolores musculares muy intensos. La adicción a este fentanilo, como yo les mencionaba, es un círculo totalmente vicioso que está entre los síntomas de la adicción y la aparición, por supuesto, de la necesidad del consumo. Pero esto también está muchas veces generando que el paciente pueda estar recayendo nuevamente al consumo, precisamente porque aparecen todos estos síntomas de abstinencia, pero además esos deseos intensos por consumir la droga. La adicción al fentanilo aumenta significativamente el riesgo de la sobredosis. Como yo les explicaba previamente, las personas pueden buscar dosis cada vez mayores para tratar de superar la tolerancia, y esto por supuesto puede llevar a que exista una cantidad peligrosa de la droga en el sistema. La adicción al fentanilo es sin duda un problema de salud serio, y al ser serio requiere que exista una intervención y un tratamiento profesional. El tratamiento debe ser por un equipo que esté capacitado, y esto pues incluye que exista un manejo totalmente integral que va del tratamiento farmacológico, que son medicamentos que se utilizan para el manejo de la desintoxicación como tal, pero también la prevención de las recaídas, y por supuesto la psicoterapia. La adicción al fentanilo, al ser un problema tan grave, requiere de un profesional que esté totalmente entrenado para el manejo. Entonces, el primer paso siempre es que el paciente pueda hacer la identificación de que existe un problema con el uso de estos opioides, sea el paciente o sea algún familiar muy cercano que puede identificarlo, y esto pues por supuesto debe ir orientado a la consulta con un médico especialista, un terapeuta, un psiquiatra experto en adicciones, para que pueda brindar toda la orientación pertinente sobre el caso y el posible tratamiento que el paciente debe llevar. El primer paso en el manejo es la desintoxicación. Esta desintoxicación debe ser supervisada, por lo tanto siempre se recomienda que el paciente pueda hacerlo en un entorno médico que sea seguro. Entonces generalmente lo que hacemos es indicar la hospitalización de este paciente en una clínica de salud mental, para poder hacer un proceso y un seguimiento que sea pues muy cuidadoso, muy exhaustivo. Nos permite pues en primera instancia separar al paciente del consumo, esas situaciones que de pronto generaban el consumo, las personas con las que consumían. Muchos de estos pacientes no consumen en solitario sino en grupo, que de pronto abandone todos esos sitios donde usualmente iba a consumir. Pero además de eso, que se pueda hacer un seguimiento diario de la sintomatología que está presentando el paciente, y eso necesitamos hacerlo en un entorno médico que sea seguro, y además pues que podamos hacer un seguimiento de la adherencia que tiene el paciente a todo el proceso terapéutico. El tratamiento farmacológico se utiliza en este primer momento de la desintoxicación y permite que haya una reducción de esos síntomas de abstinencia. En algunos casos podemos utilizar medicamentos como la metadona, pero son medicamentos que son de uso institucional y que se deben ordenar en el tiempo en que el paciente esté hospitalizado. Nunca son medicamentos que nosotros enviamos a la casa.
Además de todo esto, pues por supuesto la psicoterapia, que es tan valiosa. La psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es bastante efectiva, tiene muchos estudios y mucha evidencia sobre la mejoría que ocasiona pues en los procesos terapéuticos, no solo en adicciones, sino en enfermedades mentales como tal. Y lo que busca es ayudar al paciente a que pueda identificar y también a cambiar esos patrones de pensamiento y de comportamiento que van a contribuir permanentemente a que él experimente la adicción, y también pues que se desarrollen estrategias y habilidades para el manejo del estrés y las situaciones que lo están desencadenando. El paciente debe también incorporarse a la participación de grupos de apoyo, donde él pueda experimentar el sentirse acompañado y entendido por personas que pueden estar atravesando también procesos muy similares de adicciones. Los grupos de narcóticos anónimos, por ejemplo, pueden brindarle un fuerte sistema de apoyo. El paciente puede ir a compartir su experiencia, puede escuchar la experiencia de personas que están en recuperación o incluso de personas que ya han vivido el proceso. Sin duda, la red de apoyo, el apoyo emocional, el que el paciente pueda contar con amigos, con familiares, con la pareja, que pueda sentirse comprendido, pero también respaldado emocionalmente, porque sin duda esto va a ser muy positivo para su proceso de recuperación. También dentro de la terapia es importante que se aborden esos problemas subyacentes o esos problemas de base que ya han podido disparar la adicción en el paciente, es decir, qué situaciones han podido contribuir a que el paciente abra esta puerta de las adicciones. Si tiene, por ejemplo, algún problema de salud mental, si es un paciente que está cursando con una depresión o que tiene síntomas de ansiedad o un trastorno bipolar, o es un paciente esquizofrénico quizás. Y también, por supuesto, evaluar si hay algunas situaciones estresantes en el entorno, problemas a nivel del hogar, problemas con la pareja, situaciones de adversidad temprana en la niñez o en la infancia, abuso sexual. Todas esas cosas es importante indagarlas para poder abordarlas y ofrecer un enfoque integral de tratamiento que pueda mejorar las posibilidades de recuperación en esta población. Siempre hay que desarrollar un plan que sea completamente sólido para prevenir la recaída. Recordemos que en las adicciones existe un alto riesgo de recaídas, entonces se hace necesario que se incluyan estrategias para evitar esas situaciones de riesgo. Como yo les decía previamente, el paciente tiene que tratar de evitar personas con las que compartía el consumo, lugares donde usualmente consumía. También dentro del manejo se enseña, y el paciente aprende habilidades de afrontamiento para poder decir que no en caso de que alguien pueda ofrecerle el consumo. Y esto también se logra a través de que haya un establecimiento de un sistema de apoyo continuo con la familia. Recuerda que cada persona es completamente único y el tratamiento nosotros lo adoptamos siempre según las necesidades que tenga cada paciente. Como lo decía previamente y lo reitero, la adicción al fentanilo es una condición de salud muy seria que ocasiona muchas veces unos daños irreversibles en los pacientes y que por esta razón requiere que haya una atención y un manejo profesional y por supuesto que se ofrezca un apoyo continuo. Si estás lidiando con la adicción al fentanilo o alguna otra sustancia o quizás conoces a alguien que lo estás padeciendo, la primera opción es buscar siempre ayuda profesional, personas que estén capacitadas y que puedan hacer el manejo de adicciones para tratar de controlar de manera rápida los síntomas y por supuesto evitar complicaciones futuras y en algunos casos desenlaces fatales. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, le des like a esta publicación y te quedes muy atento o atenta a todo el contenido que estamos preparando para ti. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.